Buenas tardes, chicos. En esta ocasión les voy a explicar la clasificación de los números. En este caso nos vamos a centrar en los números reales. Pero bueno, como una introducción, recordemos que el sistema que nosotros utilizamos viene de la India. Los hindúes fueron los primeros que hace 1500 años inventaron un sistema decimal. Posteriormente, ya ha pasado el tiempo, por el año 800 de nuestra era, los árabes lo introdujeron a Europa, ¿ok? Y de ahí se extendió a todo el mundo occidente y ha ido evolucionando hasta nuestros días, y por eso nosotros utilizamos el sistema indo-arábigo, o también conocido como arábigo, ¿ok? Y este sistema es decimal, es decir, consta de 10 dígitos. Y con esos 10 dígitos nosotros podemos formar una infinidad de números. ¿Cuáles son esos dígitos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, cuando el hombre vio la necesidad de contar cosas a gran escala, pues surgieron los números naturales, que se representan con la letra N. Entonces, los números naturales, pues, cuentan con el número 1. También, aquí tenemos los números primos. Los números primos son aquellos números que se pueden dividir entre el mismo número y entre la unidad, es decir, entre 1. Por ejemplo, el 2 puede dividirse entre 2, entre el mismo número, y nos da otro número natural que es el 1. O también si lo dividimos 2 entre 1, nos da 2. Por ejemplo, el número primo 3. 3 entre 3 nos da 1 y 3 entre 1 nos da 3. No se puede dividir entre otro número natural de tal manera que el resultado sea otro número natural, ¿ok? Y después tenemos a los números compuestos. Estos números compuestos pues ya pueden tener más divisores. Por ejemplo, el 6. El 6 lo podemos dividir entre 6 y nos da 1. Lo podemos dividir entre 3 y nos da 2. Lo podemos dividir entre 2 y nos da 3. Y entre 1 y nos da 6. ¿Ok? Esos son los números compuestos. Pero, ¿qué sucede aquí? Nosotros podemos contar muchas cosas, incluso el 0 nos indica la ausencia de cosas. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros teníamos 3 frutas y nos quitaban esas 3 frutas y no nos quedaba nada? ¿Cómo representábamos ese número que nos quitaba esas 3 frutas o esas 3 cosas? Entonces surgió la necesidad de los números enteros negativos, ¿ok? Si yo tengo 3 bancas y me quitan 3 bancas, es decir, me sustraen 3 bancas, es decir, menos 3, entonces ya me da 0, ¿ok? Y entonces a estos números se les llamó números enteros. Estos números enteros se representan con la letra Z. Y estos números enteros incluyen los números naturales, que es el 1, los números primos y los compuestos. Incluyen el 0, que es la ausencia de cosas, y los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, así hasta el infinito, hasta menos infinito, ¿ok? Pero ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué pasaba cuando yo tenía, por ejemplo, una fruta y la partían en 2 partes iguales? ¿Cómo representar una de esas partes? Bueno, entonces surgieron los números fraccionarios. Si yo tenía un melón y lo partían a la mitad y me daban una de esas mitades, entonces esto se representaba como una de 2 partes o un medio. Si lo cortaban en 4 y me daban una parte, entonces era una de 4 partes o un cuarto. Así surgieron los números fraccionarios. Y estos se dividen en fracciones propias, donde el numerador
es menor que el denominador. Por ejemplo, 1/4, 1/8, 2/4, etcétera, etcétera. Y de aquí surgieron también los números decimales. Al nosotros dividir, por ejemplo, 1 entre 2, que nos da 0.5. Entonces ya nos dieron los números decimales. Y estos números decimales, a su vez, también tienen una clasificación. Pueden ser exactos, como el 0.5, o por ejemplo 1/4, que es 0.25. También se dividen en periódicos puros. Por ejemplo, 2/3 es 0.6666 hasta el infinito, o 1/3 0.33333 hasta el infinito. O bien periódicos mixtos. Por ejemplo, 4/15, si dividimos 4 entre 15 nos va a dar 0.26666 hasta el infinito. ¿Okay? El primero empieza con un número diferente y después el siguiente número es periódico. Y también surgieron las fracciones impropias. En estas el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 5/4, 15 décimos, entre otros. ¿Ok? Y bueno, estos números enteros y estos números fraccionarios se encuentran dentro de una clasificación que se llama números racionales. Y estos se representan con la letra Q. ¿Por qué son racionales? Porque pueden expresarse como el cociente de dos números enteros o como el cociente de un entero y un número natural. Pero aquí hay que tener algo presente, que no hay divisiones entre 0, ¿ok? Y bueno, los números racionales dice que se puede expresar como el cociente de dos enteros, por ejemplo, 5/3, 25/13, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y todos estos números están en los números racionales. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos números cuya parte decimal no es exacta o no es periódica, pero es infinita? Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es infinito. Entonces, de aquí surgieron los números irracionales. Dentro de los números irracionales tenemos una clasificación, que son los algebraicos. Aquí entra raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cúbica de 5, entre otros. Y también, por ejemplo, operaciones como 1 más raíz cuadrada de 7 entre 2. El resultado va a ser un número con una parte entera y una parte decimal infinita. ¿Okay? Y también están los trascendentes. Y aquí en los trascendentes vienen las operaciones o las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y las inversas. Las exponenciales, que tienen que ver con el número e, que vale 2.7182.8 hasta el infinito. Y las logarítmicas, ¿ok? Logaritmos de diferentes bases y logaritmos naturales. Y aquí en las trascendentes también se encuentran el número pi, 3.1415 hasta el infinito, y también el número phi, 1.618 hasta el infinito, ¿ok? Y entonces, esta parte racional con esta parte irracional de los números nos da todo el conjunto de los números reales, que se representan con una letra R mayúscula. ¿Y por qué son números reales? Porque podemos representar prácticamente todo lo que vemos con este conjunto de números. Pues chicos, espero que les haya quedado clara esta explicación. Y ahí tienen la clasificación de los números reales. Excelente día, chicos.